vamos a ver. Les voy a presentar un video. Vamos a ver hoy, el día de clase de hoy, vamos a ver sobre lo que son los ciclos celulares. Y por favor, me dicen si pueden escuchar, porque a ratos como que se corta como que se corta el sonido y no se puede escuchar. Déjenme ver si le cambio el micrófono. Pero sí se escucha, le dicen ahí. Sí, ahí sí me escuchan a mí, pero digo, si le cambio al de la computadora ya no se escucha. Ah, bueno, hagamos ahí una prueba. Me avisan si le escuchan al video, ¿ya? Si es que no le escuchan, pues me avisan. No, listen, yo no Se escucha escucho nada. bajito, listen. No se Bien escucha, bajito. dicen. No se escucha bien claro. Ya, Bien bajito déjenme se le escucha. cambio. Select speaker. Ya, ahí vean, ahí me avisan si le escuchan. No, peor. No se le escucha nada, Liz. Ya. Sí, es el problema de es el problema de esta cosa del Zoom que no permite usar el micrófono o cambiarnos del audio. Bueno, entonces chicos, les voy a presentar este videito, ustedes van viendo y yo les voy explicando, ¿ya? Lo que vamos a ver en esta clase va a ser sobre lo que son los ciclos celulares. Entonces, ¿dónde nosotros tenemos el ciclo celular? Los ciclos celulares se van a presentar al final de la vida de la célula, en el cual nosotros lo que estamos buscando es que se divida una célula. Ahora, aquí nosotros vamos a tener dos procesos. Vamos a tener lo que es la mitosis y la meiosis. ¿Por qué? ¿Qué significan cada uno de estos? ¿Qué son estos procesos? La mitosis van a generar, anotar alguien por ahí. La mitosis siempre genera células somáticas, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a generar células de todo el cuerpo, de los ojos, de la nariz, de las manos, de los pies, de todo nuestro organismo, del estómago, así internamente y externamente. Eso van a producirse por mitosis. El proceso de mitosis es la división celular que hace que una célula se divida y origine dos células hijas con la misma información. Sí, es como que se hiciera una copia. Pero en este caso, la célula más grande se divide y forma dos células hijas y son exactamente iguales a la madre. ¿Sí? Ahora, en el proceso de meiosis, este solamente se va a dar en las células sexuales. El proceso de meiosis lo que hace es que acorta el número cromosomático de las células. ¿Por qué se da esto? Bueno, ustedes saben que nosotros tenemos 46 cromosomas, 46 cromosomas repartidos en nuestras células. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestros padres nos donaron la mitad. Nosotros tenemos la mitad de información de nuestra mamá y la otra mitad de nuestro papá. Entonces, cuando se unieron nuestros papitos del óvulo y el espermatozoide del madre y la padre, se genera un nuevo ser. Por eso nosotros tenemos el número completo. 46 cromosomas tienen los padres y 46 cromosomas tienen los hijos. Ahora, en este proceso de división celular que nosotros tenemos, en las células somáticas el mismo número de cromosomas y de genes es igual. Todas sus células tienen exactamente la misma cantidad de cromosomas, la misma cantidad de información. Sin embargo, en la meiosis lo que pasa es que este número se acorta, es decir, se divide a la mitad. Por lo tanto, los gametos, en este caso de los óvulos y los espermatozoides, no tienen 46 cromosomas, sino que tienen 23 cada uno. Esto hace que cuando se unan, se restablezca nuevamente el número de la especie y ahí ya vamos a tener 46 cromosomas. ¿Sí? ¿Sí se entiende esa parte? ¿O necesitan otra explicación? Ya, sí se entiende, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a ver qué es esto de la división celular paso a paso, qué es la mitosis. Nosotros vamos a encontrar que la mitosis se va a generar siempre en el ciclo final, se va a generar en la parte final de la vida de la célula. Por favor, silenciemos ahí el micrófono, Lucía, Mirelia. Ya. Este proceso de división se va a generar en la parte final del ciclo celular. Es decir, la célula nace, digamos que nace, ¿no? Crece, comienza a aumentar de tamaño, comienza a aumentar sus nutrientes
Y cuando llega a la fase más madura, donde está más grande y está lista para reproducirse, ahí nosotros vamos a encontrar lo que se conoce como mitosis, ¿sí? Entonces, vamos a ver este proceso. ¿Cómo se hace este proceso? Está dividido en varias fases. Como ustedes pueden ver, nosotros vamos a tener una célula que va a originar otra célula que va a tener los mismos caracteres, la misma cantidad de cromosomas. Como les había dicho, dentro del ciclo celular nosotros siempre vamos a ver esta división que se va a dar en la parte final, en la parte donde este ciclo está más grande, donde la célula está más grande. Y nosotros aquí vamos a tener cuatro subfases, 4 fases que nos van a decir cómo se va a dividir la célula. Entonces, nosotros vamos a identificar primero las estructuras de la célula. En este caso, si le ven esta partecita azul que parece una película, este va a ser la membrana celular, que es lo que le mantiene alejada, le mantiene como quietita la célula, ¿sí? Nosotros vamos a tener el núcleo. En el núcleo nosotros vamos a encontrar la información genética, el ADN, los cromosomas, directamente en el núcleo. Y nosotros también vamos a tener una estructura que se conoce como centriolo. Este centriolo es como que fuera un imán. Este imán suele generar tensión dentro de la célula, es como que le arrastra las cositas de la célula. Y nosotros también vamos a tener estos haces que van a ser como microtúbulos, como hilos, que giran y alan las diferentes estructuras dentro de la célula para poder realizar la división. Vamos a ver los procesos, vamos a ver estas fases, cómo suceden. Adelantémosle un poquito. Ya, bueno, aquí ustedes pueden ver un poquito más el centriolo y estos van a ser los hilos que van a alar todo lo que es las estructuras de la célula. Ya, vamos a ver la fase. Ya. En la fase primera que nosotros tenemos se va a conocer como profase. En esta fase de la profase, nosotros vamos a tener que todo el ADN comienza a desenvolverse, ¿sí? Generalmente nosotros vamos a tener largas cadenas de ADN. En esta fase de la profase, lo que se hace es que comienzan a ovillarse, comienzan a juntarse estos pedacitos, estos fragmentos de ADN, y lo que se crea son cromosomas. Los cromosomas van a ser así como esta figura en forma de mariposa, ¿sí? Vamos a tener diferentes patitas y nosotros vamos a tener una parte central que une a estos bracitos de los cromosomas, ¿sí? Eso pasa en la fase de profase. ¿Ya? Ahora, si ustedes recuerdan, este centrómero es el que se va a unir a esta partecita central de los cromosomas que se están formando. Vamos a ver la siguiente fase. Nosotros ahora vamos a ver la metafase. En la metafase lo que pasa es que los cromosomas que comienzan a dividirse dentro del núcleo comienzan a romper este núcleo, ¿sí? Usted puede ver que nosotros aquí tenemos una membrana, ¿no es cierto? En la fase de la profase ya se ha comenzado a desenvolver el ADN y aquí tenemos nosotros cromosomas dentro del núcleo. ¿Qué pasa con el centriolo? En este caso, el centriolo lo que hace es que también se divide y comienza a migrar a los polos. Estos ocurren o se parecen como dos imanes. Lo que hacen es que cada uno logra crear estos filamentos, estos hilos, y eso hace que comiencen a estirar lo que es las estructuras dentro de la célula, ¿sí? Al final de la profase, nosotros vamos a tener que se ha roto este núcleo, ¿sí? Se ha desvanecido este núcleo. Ahora usted puede ver que los cromosomas se han situado en la parte ecuatorial de la célula, en la mitad, ¿sí? Como usted puede ver, estas maripositas, estas patitas que nosotros teníamos, rompieron el núcleo y ahora nosotros les vamos a tener en la parte central de la célula. Si ustedes recuerdan, los centriolos, estos van a generar unas líneas, unos hilos, van a tener unos microtúbulos. Estos microtúbulos actúan directamente en el centro de cada uno de los cromosomas y se aferran a cada uno de los centros de los cromosomas. Y nosotros vamos a ver cómo estos actúan, ¿sí? A medida que la metafase avanza,
estos cromosomas van a romperse, ¿sí? Lo que pasa en la siguiente fase, que ahora le vamos a conocer como anafase, aquí cada uno de los cromosomas se ha roto, ¿sí? Si usted recuerda, nosotros teníamos 4 patitas, ¿no es cierto? Aquí los cromosomas se dividen a la mitad, se rompen a la mitad, y cada una de estas patitas que se llaman cromátidas van a ir a cada uno de los extremos, ¿sí? Si usted recuerda, estos 46 cromosomas ahora se han roto por la mitad. No significa que nosotros vamos a tener menos cromosomas, simplemente se rompieron, ¿sí? Son 46 cromosomas, pero se han ido solamente la mitad. La mitad de un cromosoma se ha ido a una célula hija y la mitad se está yendo a otra célula, ¿sí? Vamos a ver qué más pasa dentro de este ciclo celular. Ya. Y finalmente nosotros tenemos la telofase, que vendría a ser la fase final. En esta fase, un poquito antes de que se separe, nosotros vamos a tener que se va a formar un nuevo centro, ¿sí? Un nuevo núcleo. En este núcleo, los cromosomas que nosotros teníamos comienzan nuevamente a dividirse, comienzan nuevamente a separarse y se transforman en ligamentos de ADN, ¿sí? Estos ligamentos, estos filamentos van a ser ordenados nuevamente en el núcleo y de esta manera nosotros vamos a tener 2 células hijas. Ahora, nosotros aquí también vamos a tener otro proceso que se conoce como citocinesis. Por ahí está un perrito. ¿Qué significa esto de la citocinesis? En la citocinesis nosotros vamos a tener la división de la membrana y del citoplasma. Como ustedes pueden ver, nosotros aquí teníamos una sola célula, ¿no es cierto? Nosotros mantenemos aún una membrana y también nosotros tenemos aquí el citoplasma. En la fase de la telofase, esta membrana se rompe y también lo hace que se divida el citoplasma. Esta fase se conoce como citocinesis, en donde se genera dos células hijas a partir de una célula original. ¿Sí? Es súper sencilla las fases. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? No, listen. Ya. Alice, Esta parte nosotros le vamos a conocer como la mitosis. En la mitosis nosotros dividimos una célula madre y la vamos a dividir en 2 células hijas. ¿Qué pasa con los cromosomas? Los cromosomas van a ser exactos, va a ser el mismo número que tenía la célula madre. Ahora vamos a ver el otro proceso que nosotros lo conocemos como meiosis. ¿Qué pasa en la meiosis? Nosotros aquí ya no vamos a tener 46 cromosomas o no vamos a tener el número original. Aquí lo que vamos a tener es la mitad. Ya vamos a ver qué pasa con la mitad. Sin embargo, en la mitosis nosotros solamente teníamos una fase, ¿sí? Teníamos profase, anafase, profase, metafase, anafase y telofase. Solamente tenemos estas 4 fases. Sin embargo, aquí en la meiosis nosotros vamos a tener 8 fases. Ahora, nosotros vamos a tener profase 1, profase 2. ¿Qué es lo que pasa? Usted imagínese que ya estábamos en el primer episodio, ¿no es cierto? Estábamos en el primer razonamiento donde la célula comienza a crecer y va a dividirse. Nosotros aquí vamos a tener una primera división. ¿Qué es lo que hace esta primera división? Que estos tengan cada uno la mitad de un cromosoma a cada uno de las células hijas. Si ustedes recuerdan, aquí no se dividían los cromosomas, solamente se repartían por la mitad. Eso quiere decir que se va la mitad de un cromosoma a un lado y la otra mitad de cromosoma al otro lado. Por medio de la síntesis y enzimas, lo que hacen es que los cromosomas se regeneran estas patitas que perdieron como las estrellas de mar. Perdieron una patita, una extremidad, y estos nuevamente se regeneran, pero siguen habiendo 46 cromosomas. Lo que pasa en la meiosis es que este proceso de duplicación de las cromátides que nosotros vemos en la mitosis, aquí ya no se da, ¿sí? Una vez que se divide cada uno de los cromosomas y se va la mitad de las cromátides a cada uno de los lados, ya no se dividen, ya no se duplican, ¿sí? Aquí lo que pasa es que se produce una segunda división y ahí vamos a tener profase 2, metafase 2 y anafase 2. Y aquí lo que hace es que se reduce el número de los 46 cromosomas y nosotros vamos a tener 23 cromosomas en cada uno de las células hijas, ¿sí? Ahora, ¿dónde se producen estos tipos
de cruzamientos. Generalmente en la meiosis lo que pasa es que nosotros vamos a tener un cruzamiento de genes. Esto nosotros no le vamos a estudiar en esta clase porque es un poquito largo y complejo. Sin embargo, les voy a mencionar. Las mujeres al momento de producir sus gametos van a tener desde el momento en que nacieron óvulos. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted como una niña, una bebé nace, ya tiene óvulos en su organismo, ya tiene óvulos dentro de su cuerpo. Sin embargo, estos no maduran porque no tienen los ingredientes para madurar, que estos ya vendrían a ser las hormonas femeninas como los estrógenos y la progesterona, que estos vienen acompañados con la pubertad. Es decir, cuando una mujer comienza a madurar sus óvulos, comienza también la etapa sexual de las mujeres, en donde usted sabe que cambian de niñas a mujeres, ¿sí? Y aparece lo que es la menstruación. En todo este tiempo, desde que nace una niña, desde que es concebida, nosotros vamos a tener un periodo en el cual la profase se queda estancada, ¿sí? Si ustedes recuerdan, la profase es donde se dividía los filamentos de ADN y nosotros teníamos cromosomas, ¿sí? En estas fases, desde que nace una mujer hasta que comienza a madurar, se quedan unidos los cromosomas. Estos cromosomas, al quedarse unidos, es lo que permite que haya diferentes genes, que haya un cruzamiento de genes entre los cromosomas y eso produzca variabilidad genética, ¿sí? Si nosotros siempre sacaríamos las mismas copias, nuestros hijos fueran iguales tanto el 1 como el 2, ¿sí? Nosotros tuviéramos 5 hijos y los 5 fueran iguales. Es esta variabilidad que nosotros tenemos de los cruzamientos de los cromosomas lo que hace que los genes se repartan, que los genes varíen y eso hace que los hijos no sean iguales. Tenemos cierta información con nuestros hermanos, pero no somos netamente iguales. Ahora, esta fase de la profase, en las mujeres se van a quedar los cromosomas unidos hasta la etapa de cuando dejan de producir óvulos, que ya vendría a ser la menopausia. En toda esta etapa se pueden producir errores, ¿sí? Imagínese usted, son más de 50 años que los cromosomas se quedan ahí perdidos. Entonces, este error, estos recruzamientos que no se logran terminar es lo que generalmente suele producir errores. Y aquí nosotros podemos encontrar trisomías o podemos encontrar muchos peligros relacionados a lo que es la reproducción humana, ¿sí? Si ustedes recuerdan la anterior clase, sí, la anterior clase vimos mutaciones, ¿no? Ahí nosotros observamos que pueden producirse síndromes como el síndrome de Down. Entonces, aquí ya es un poco más de sociedad, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos a mujeres embarazadas de 50, 60 años, que existen mujeres que se pueden embarazar a esta edad, el peligro de tener trisomías, en este caso es una división amorfa de los cromosomas, es muy alta, el riesgo es demasiado grande y por eso las personas que son las mujeres de alta edad, de mayor edad, tienen más peligros a tener hijitos con estos síndromes, ¿sí? O estas trisomías o monosomías en los procesos. ¿Ya? Entonces, como les digo, estas etapas nosotros de cruzamiento les vamos a nombrar solo para que se queden ahí, ¿sí? Para que no se nos confunda. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el proceso de la mitosis. Como usted ve, nosotros tenemos la meiosis vamos a tener las mismas fases. Tenemos profase, tenemos metafase, tenemos anafase y telofase. Sin embargo, una vez que se ha dividido en la primera fase, vamos a pasar a la siguiente fase, donde tenemos profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Aquí vamos a tener una segunda división consecutiva. Y eso es lo que hace que los cromosomas, pues, se separen o se dividan, ¿ya? Entonces, si ustedes observan aquí, nosotros vamos a tener estas fases de cruzamiento que les digo. Tenemos liptoteno y un poco más de cosas. Esta fase de cruzamiento hace que los cromosomas aquí puedan intercambiar sus genes. Si ustedes son observadores, nosotros aquí tenemos un cromosoma amarillo, ¿sí? Que tendría su par en un cromosoma azul. Si ustedes observan, estos tienen varios genes que cambiaron, intercambiaron entre ellos este cruzamiento de su hermanito, digámoslo así. Si todos van a tener una parejita, recuerde, un cromosoma es del papá, un cromosoma es de la mamá. Entonces, al momento en el que hicieron este cruzamiento, hicieron un intercambio de genes, donde cada uno se lleva un pedacito de su cromosoma homólogo, ¿sí? Y eso es lo que permite a nosotros tener variabilidad genética para lo que son los hermanos. Entonces, pasamos de la profase a la...
Ya, ¿sí me escuchan, chicos? Parece que se nos cortó. ¿Sí me escuchan? No le hice Sí, mucho, se va. ahorita sí lo escucha. Ya, sí, eso mismo les digo, hay algunos errores en el internet, se nos está cortando. Ya, bueno, en la fase de la metafase, nosotros ahora vamos a tener que estos cromosomas se alinean en la parte central. Pasamos a la anafase, en donde estos se dividen y van cada uno a los extremos. Como usted puede ver, aquí se van los cromosomas enteros, ¿sí? Se dividieron y ahora van los cromosomas enteros a cada uno de los laditos, ¿sí? Hasta aquí vamos a tener 46 cromosomas o los cromosomas totales. Después pasamos a la fase de la telofase. En este caso nos... Ya, ¿sí? ¿Sí me escuchan, chicos? Está bien malo el internet. Ahorita Ahí sí. sí. Se corta bastante, Lizzy. Sí, Yo no veo ni siquiera lo que está Anteriormente. compartiendo. Sí, está bien malito el internet. Ya, bueno, igual, si no se me escucha, me avisan ya para nuevamente repetir. Entonces, pasamos de la anafase y ahora nos vamos, perdón, pasamos de la metafase y ahora nos vamos a la anafase. En este caso, nosotros hemos dividido la célula a su primera división. Como usted puede ver, los cromosomas homólogos se quedaron iguales en cada una de las células. Hasta aquí sería mitosis, ¿no es cierto? Porque guarda el mismo número de cromosomas del inicio, ¿sí? Entonces, nosotros ahora vamos a pasar a la siguiente fase. Vamos a pasar a la profase 2. En esta profase 2 nosotros vamos a tener que nuevamente estos cromosomas comienzan a desarrollarse, comienzan a situarse y romper los núcleos de las células. Esto hace que se van a generar 4 células, ¿sí? Vamos a ver cómo esto pasó. Si usted recuerda, nosotros teníamos 2 células iniciales, ¿no es cierto? Hasta la primera división. En la segunda división pasa lo mismo. Profase se vuelven a crear los cromosomas, en este caso se quedan ahí buscando la parte central. En la metafase se han generado, se han creado estos hilos que nosotros vamos a tensar para que se divida la célula, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver, aquí estamos en la fase de metafase, en donde estos cromosomas ahora se van a situar en la parte central. Recuerde que aquí tenemos el número total, ¿sí? 46 cromosomas, 46 cromosomas. Pasamos a la siguiente fase de la anafase y aquí usted puede ver que estos cromosomas se dividen. Aquí se divide netamente cada uno de los cromosomas, es decir, 23 se van a una célula y 23 se van a otra célula. Por lo tanto, nosotros vamos a tener 4 células hijas. Pasamos de una célula a 4 células hijas en las cuales tienen la mitad de los genes originales de la célula progenitora. En el caso de los hombres, estas 4 células van a generar espermatozoides, solamente espermatozoides, hombres. Y en el caso de las mujeres, aquí nosotros vamos a generar óvulos. Ahora, usted sabe que al mes las mujeres solamente pueden arrojar o pueden concebir un óvulo. ¿Qué pasa con estas 3 otras células? Una de estas células va a desarrollarse o va a generarse mucho más grande que sus 3 células hermanas. Por biología, por procesos biológicos, 3 de sus células hermanas mueren y solamente uno logra dividirse, logra desarrollarse. Este, si es concebido, genera un nuevo ser. Recuerde que nosotros aquí solamente tenemos 23 cromosomas. Este se une a 23 cromosomas del padre y nuevamente tenemos los 46 cromosomas originales de la especie. ¿Sí? Ya, ¿alguien tiene hasta aquí alguna preguntita? ¿O ya se cortó otra vez? Parece que se cortó.